Pues lo que era de esperarse ya pasó, amigos. Me sorprende que hay algunos incrédulos aquí que digan que esto no es cierto. A ver, Qatar no es cristiano y no es extremo. No van a poner la otra mejilla. Ayer los bombardeó Israel y hoy no están dispuestos a que esto se repita. No solamente es Qatar. Qatar y Arabia Saudita ya prometieron venganza. Bueno, esta vez ni Estados Unidos ni Europa van a poder salvarlos. Porque lo que hizo Israel en Doha, de lo que hablábamos ayer, no fue algo que se causara por error. Lo que hicieron fue una humillación pública, directa, en las narices del Golfo, por supuesto. Para los que no estuvieron aquí ayer, un brevísimo repaso. Ayer Israel bombardeó la capital de un poderoso aliado de Occidente, de uno de los aliados más valiosos de Estados Unidos. No es un país hostil para Estados Unidos, ¿eh? Qatar es uno de los consentidos de Donald Trump. Qatar le regaló un avión de lujo a Donald Trump. Qatar ha invertido miles de millones de dólares en las fundaciones y negocios de Donald Trump. Están haciendo una torre Trump y un campo de golf con subsidios financiados por Qatar, de Donald Trump. Más allá de que, por supuesto, en Qatar hay bases militares estadounidenses. Es decir, Occidente está viendo cómo Israel acaba de ponerlo contra la espada y la pared frente a uno de sus más grandes y poderosos aliados en la región. Mientras esto pasa, pues acuérdense que dijimos ayer, se estaba negociando una tregua ahí en Qatar que venía redactada desde Washington. Veía yo incluso ayer una entrevista de Tucker Carlson con el primer ministro qatarí que le dijeron, bueno, es que la retórica es, en primer lugar, ¿qué hacía la gente de Hamas en Qatar? Y el primer ministro se queda como asombrado. Bueno, eso pregúntaselo a Estados Unidos. Ellos fueron los que nos pidieron que mediáramos el asunto. Estados Unidos fue el que pidió que Qatar fuera mediador, que recibiéramos a la gente de Hamas y a la gente de Israel y que aquí se sentaran a negociar. Estados Unidos fue el que mandó una tregua que venía directamente desde Washington y lo citaron aquí. Entonces no me preguntes qué hacía aquí la gente de Hamas cuando ustedes nos pidieron que aquí vinieran. Y lo hicieron sabiendo exactamente de qué se trataba. Amigos, esto ayer no fue un accidente. Y el mensaje que mandó ayer Israel es, podemos hacerlo y no nos van a detener. No me importa que seas aliado de Estados Unidos, no me importa que en Qatar haya bases estadounidenses y que, por cierto, uno de estos bombazos ponga en peligro a las fuerzas estadounidenses en la región de Qatar. No ven ya diferencia entre Palestina o Qatar. Grave error, ¿eh? Grave error porque Qatar no es Gaza. Y precisamente ya salieron a decir, pues que ellos no saben eso de... Esa de poner la otra mejilla no se la saben ellos, ¿eh? Ellos tienen otra religión. Arabia Saudita, que hasta ahora había mantenido la calma, que no se metía, y tan no se metía que era el mediador, porque era el neutral, yo diría más cargado para Estados Unidos que para el mundo árabe, pero aún así neutrales en ese papel de aquí vengan, aquí pónganse de acuerdo, porque lo de ellos es hacer billetes, hacer negocios, comerciar, petróleo, gas. ¿A quién se lo venden? Pues obviamente a Estados Unidos y a Europa. Y ayer ellos mismos ya mandaron señales clarísimas, precisamente, pues de que no van a dejar esto, pues que pase así como así. Y que lo que viene precisamente va a ser algo mucho mayor. Miren, déjenme ponerles, por supuesto, algunas de las fuentes que están circulando en estos momentos que indican, según distintos analistas, de nuevo, occidentales, no analistas iraníes ni libaneses, no, analistas estadounidenses y europeos, que dicen que lo que se puede venir sería la ruptura más fuerte en décadas entre los países árabes del Golfo y el mundo occidental. ¿Y saben qué? Si eso pasa, se acabó la ficción de que Estados Unidos controla el tablero en Medio Oriente. Lo único que va, bueno, ni siquiera les iba yo a decir una barbaridad, ¿no? Les iba a decir, lo único que va a controlar a Estados Unidos en Medio Oriente es Israel. Ni eso. Es Israel quien controla a Estados Unidos, no al revés. Entonces, ¿qué va a controlar en Medio Oriente Estados Unidos?
no controlan a Israel, porque ellos hacen lo que quieren. Ya no tienen influencia alguna con Qatar. Y Arabia Saudita en estos momentos está eligiendo su bando, y no es el bando occidental. Lo que pasó ayer, a las 3:46 de la tarde, para ser exactos, hora local, en donde Israel lanzó al menos, ahora ya tenemos más detalles que ayer. Ya se sabe que Israel ayer lanzó al menos 12 misiles de aviones F-35, muchos de ellos, contra el barrio de Lake Tilla, que es una zona diplomática en Doha. Ahí estaban las delegaciones de Hamas reunidas con funcionarios cataríes. Una nota al margen, que también creo que es importante decir porque hay muchísima información sobre esto. Estaba yo leyendo varias fuentes hace un momento que la inteligencia turca les había avisado a la delegación de Hamas en Qatar el despliegue de movimientos extraños de una flota de aviones F-35 de Israel que se dirigían hacia Qatar. O sea, les dieron el pitazo. Esto coincidiría con la versión palestina de que realmente la delegación pudo huir. Pero más allá de si están vivos o no, aquí todo es importante porque todo esto lo detonó. Pero lo más importante es la reacción de Qatar, porque al final fue Qatar quien estuvo perjudicado en esto. Fíjense, vamos a hacer una reflexión, porque justamente yo ayer les decía a ustedes qué hubiera pasado si esto hubiese ocurrido, pero en Europa, por ejemplo. Si Rusia hubiese bombardeado Europa. Olvídense. La Unión Europea hubiera dicho que esto es un riesgo para la seguridad internacional, para la diplomacia, para la soberanía. Bueno, no necesitamos imaginarnos mucho. Esto acaba de suceder hace unas horas. Rusia no lanzó un ataque a Europa. Sobrevoló un dron por Polonia. Con eso vean cómo reaccionó Europa. Atentos a los detalles. Después les voy a poner las reacciones de lo que pasó en Qatar. Vean ustedes la salamería y la hipocresía del discurso. Rusia les arrima al caballo. ¡Ay, malas temas! Y vean ustedes las reacciones de Europa. Ayer Israel bombardea a Qatar. No, bueno, pues que también, ¿qué hacía ahí jamás? Óyeme, ¿cómo que qué hacía? Pues si tú me dijiste que vinieran aquí a mediar. Es más, lo que vinieron a hacer fue firmar un acuerdo que tú mandaste y dijiste que era importante. Más bien era el cebo, les pusieron una trampa para violar la soberanía. Vean cómo reaccionó ayer la Unión Europea frente al dron ruso y luego vean las reacciones frente a lo que hizo Israel y díganme si no hay un doble rasero aquí. Polonia denunció el miércoles la incursión de drones rusos en su espacio aéreo, que obligó a movilizar las defensas de la OTAN. El incidente, calificado de provocación a gran escala por el primer ministro Donald Tusk, paralizó durante varias horas el aeropuerto Chopin de Varsovia y otros 3 de menor importancia. El ejército polaco dio las gracias a la aviación de Países Bajos, otro país integrante de la OTAN, que confirmó haber participado con aviones F-35 en el derribo de los aparatos. Es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un país miembro de la OTAN, por lo que todos nuestros aliados se están tomando esta situación muy en serio. No hemos registrado ninguna víctima. Las reacciones de Ucrania y sus aliados no se hicieron esperar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que lo ocurrido en Polonia fue deliberado. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fustigó una violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de este país miembro de la Unión Europea. Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio. La incursión de aparatos no tripulados se produjo poco antes de unos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, programados del 12 al 16 de septiembre. Varsovia decretó el cierre de su frontera con Bielorrusia, que dijo también haber abatido el miércoles en su territorio varios drones que habían perdido su trayectoria sin precisar si venían de Rusia o de Ucrania. El gobierno de Tusk anunció también, en respuesta a las maniobras rusas y bielorrusas, unos ejercicios militares en su territorio, con la participación de 30.000 soldados propios y de países aliados. Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa hace 3 años y medio. Además de haber recibido a más de 1 millón de refugiados ucranianos, es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.
Estos noticieros a veces me dan risa, ¿no? Vean ustedes la manera en la que se presenta. Cuando dicen, bueno, el hecho, lo que se había declarado es drones que perdieron su trayectoria. ¿Dispararon? No dispararon. ¿Hubo heridos? No. ¿Hubo explosiones? No. ¿Cómo reaccionó la Unión Europea? Es una violación al espacio aéreo, es una violación hacia nuestra soberanía. La gran amenaza rusa, se los dije, ven, ya tenemos un dron volando en nuestra cabeza. Esto es el apocalipsis. ¿Cómo reaccionaron ayer medios europeos ante la nota de que Israel estaba bombardeando Qatar? ¿Cómo reaccionó la Casa Blanca frente al bombardeo de Qatar? Un hecho que reviva las tensiones en Medio Oriente. Israel lanzó el martes un ataque aéreo contra líderes de Hamas en Doha, la capital de Qatar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza. El movimiento palestino, que gobierna Gaza desde 2007, dijo que 6 personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y 3 guardaespaldas, pero agregó que los miembros de la delegación encargada de las negociaciones sobrevivieron. Por su parte, Qatar indicó que uno de los agentes de seguridad murió en el ataque, que calificó de cobarde. Es la primera vez que Israel bombardea a este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos, y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza. La Casa Blanca se distanció del ataque. Bombardear de forma unilateral dentro de Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos para mediar en pro de la paz, no sirve a los objetivos de Israel ni Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamas, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente Trump ordenó de inmediato al enviado especial Witkoff que informara a los cataríes del ataque inminente, lo cual hizo. El presidente considera a Qatar un aliado fuerte y amigo de Estados Unidos y lamenta profundamente el lugar de este ataque. Israel explicó la operación como una respuesta al atentado de Jerusalén de lunes reivindicado por Hamas y en el que murieron 6 israelíes. Se acabaron los días en que los líderes terroristas podían disfrutar de inmunidad en cualquier parte. No permitiré que exista ningún tipo de inmunidad para quienes asesinan a nuestro pueblo. Las condenas no tardaron en llegar. Arabia Saudita calificó el ataque de acto criminal. También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamas, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la flagrante violación de la soberanía de Qatar por parte de Israel. A su vez, el presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió que el ataque representa una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a los rehenes, pocos días después de que Hamas diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto al fuego, presentada por los mediadores. El martes insistió en que la guerra en Gaza puede terminar inmediatamente si Hamas acepta la propuesta de tregua de Trump. Bueno, pues ayer iban a aceptar la propuesta de tregua, para eso lo citaron. Y cuando los llegaron a donde los habían citado, ¡pum! Ahí está el bombardeo. ¿Y qué dice la Casa Blanca? Bueno, sí, bombardear a nuestros aliados está mal, pero el objetivo loable de bombardearlos a Hamas donde sea que estén, pues eso sí que está bien, ¿no? Me gustaría saber qué pasaría si hubiese gente acusada de pertenecer a Hamas a un ladito de la Casa Blanca y viéramos a Israel lanzando un bombardeo ahí. A ver si les iba a gustar. O sea, lo que está diciendo Caroline Leavitt es: el fin justifica los medios. Y Qatar es un gran amigo de los Estados Unidos. Y lo queremos mucho. No, vaya. Qué bueno que lo quieres, cabrón. Es como si llega: oye, tu amigo me pegó un balazo en la rodilla. Pero es mi amigo, no le hagas nada, por favor. Mira, yo te quiero mucho, pero por favor, va a venir a pegarte tal vez otro balazo. Entonces te lo encargo mucho. Ya ves que luego se exaspera. Pero al final tú eres mi pendejo favorito. Entonces no le vayas a hacer nada, por favor, ¿eh? Vaya, dice por aquí alguien. Gloria Pérez, muy bien, Qatar tiene derecho a defenderse. Si no lo hace Israel, volverá a atacar. Pero según la propaganda que estamos escuchando por algunos otros canales de información, es que Israel tiene derecho a defenderse. Qatar tiene derecho a ser su pendejo, ¿verdad? Qatar no tiene derecho a defenderse. ¿Qué pitos tocaba en esta orquesta Qatar? ¿Por qué bombardearon Qatar? Porque les hizo el favor de aceptar ahí
una delegación de Hamás y otra delegación de Israel para que se sentaran a buscar la paz. Les pusieron un 4 y cuando llegaron bombardearon territorio de Qatar. Cuando un dron sin trayectoria entra a Polonia, ayer que no hubo heridos, no hubo bombardeo, toda la Unión Europea se activa. Es una violación al espacio aéreo de la Unión Europea, a nuestra soberanía. Cuando Israel viola el espacio aéreo, viola la soberanía y bombardea a un país aliado de los Estados Unidos, bueno, es que Israel, ese muchacho desde que nació es hiperactivo, pero ya ven cómo es. No vayan a ser malitos, no le hagan nada. Ya ven que a veces pierde el estribo. Entonces te encargo, si te pega, ponle la otra mejilla. Ya ves que eso dice el Dios de Israel, que pues que... Y mezclan lo religioso con lo geopolítico, que es lo más retorcido que podemos ver, porque como dirían en la ley de Herodes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia. Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con libros sagrados. Esto tiene que ver con geopolítica y con una jugada de Benjamín Netanyahu que está desestabilizando el tablero mundial. Porque ayer lo que estaba haciendo ahí la delegación de Hamás, pues es hablar de paz. Es decir, no era una delegación que se estuviera escondiendo en una zona de Qatar. Todos sabían a dónde iba a estar la delegación. De hecho, ellos lo citaron ahí. ¿Quién citó a la delegación de Hamás ahí? Estados Unidos y Netanyahu. Dijo, la guerra en Palestina se puede terminar en cualquier momento. Lo único que tienen que hacer es firmarme este papelito. ¿Dónde te lo firmo? Vete a Qatar, ahí espérame y llegamos a firmarlo. Ahí estaban sentaditos y ¡pum! A ver, Hamás no es ninguna víctima de nadie, ¿eh? Es un grupo terrorista, como el grupo terrorista de Netanyahu. Los dos son iguales, ¿eh? Aquí ni el Pinto ni el Colorado. Que alguien me puede decir que regresen los rehenes, por supuesto que regresen hasta el último rehén y que rindan cuentas por esos delitos, los criminales de Hamás, y que el criminal de Netanyahu rinda cuentas por los 48,000 palestinos asesinados, en su gran mayoría mujeres y niños. Hay algunas cifras que dicen que ya son 58,000. Imagínense nada más. Pero bueno, lo de ayer, pues era una reunión formal. Se supone que era la mediación que llevaba, pues no es nueva, 15 años llevaba Qatar actuando entre Hamás e Israel a petición de Estados Unidos para que este conflicto se acabara. Y aún así Israel los atacó. A Qatar, a quien le está haciendo un favor supuestamente. Murieron 4 personas, repito, entre ellas el hijo del jefe negociador de Hamás, su asistente, un agente de seguridad qatarí, confirmado por el propio Ministerio del Interior de Qatar. El nombre del oficial qatarí era Badrasat Muhammad al-Mehdi al-Dosari y estaba cumpliendo funciones qatarís en la zona. El gobierno de Qatar lo había mandado para garantizar la seguridad de la reunión donde iba a haber gente de Israel y gente de Palestina, para que nadie se pasara de lanza. Y miren, hubo heridos también, entre ellos qataríes, civiles, inocentes, gente que resguardaba el lugar, como siempre, ¿no? Y aquí viene, amigos, el punto de quiebre, porque Israel no solo atacó a Hamás. Eso es lo que hay que entender. Es más, yo quisiera ya dejar a un lado este tema, porque lo están usando como escudo de propaganda. Ayer Israel atacó a un Estado soberano en su capital durante una negociación diplomática que ellos pidieron. Eso para los países del Golfo es un acto de guerra, ¿eh? Muchos dicen, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Deben ser los que pongan la otra mejilla? Ayer Qatar sacó un comunicado bastante fuerte, durísimo. Dijo, nos reservamos el derecho a represalias. Esto fue una violación flagrante del derecho internacional y de las normas diplomáticas. No vamos a permitir que se repita, dijeron, y no lo dijeron al aire. Lo dijo el vocero oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí. Y bueno, Netanyahu fue el causante de todo esto. Pero también hay que decirlo, ¿qué hizo Donald Trump ayer? Porque según la vocera de la Casa Blanca, Trump fue notificado mientras el ataque ocurría, sin que pudieran hacer nada. O sea, a ver, déjenme entenderlo mejor. Estados Unidos no controla a Israel. Quiere controlar a Qatar y le está pidiendo contención.
Si se queda sin Qatar, ahora no controla nada en Medio Oriente. Ni a Qatar, mucho menos a Israel, que hace lo que quiere. Arabia Saudita ya ni les cuento. Ahora, vamos a ver las versiones. Porque según Doha, el supuesto aviso que Trump les mandó llegó cuando estaban cayendo las bombas. Imagínense, ay cabrón, ¿qué es eso? Oiga, el teléfono. Oye, por cierto, te va a bombardear Israel. Se me olvidó decirte. Pues, ¿ya para qué? Pues es lavarse las manos. Y Qatar lo dijo ayer. Leo sus declaraciones. Nunca fuimos avisados con antelación. Eso es falso. Y eso, amigos, nos deja ante un escenario clarísimo. Estados Unidos sí sabía lo que iba a pasar. Y no hizo nada para detener a Israel, tal vez porque no pueden detener a Israel. Porque no controlan a Israel. Israel los controla a ellos. Y eso para Qatar y Arabia Saudita, pues equivale, amigos, a una traición. ¿De qué sirve? ¿De qué carajo sirve que en Qatar haya bases estadounidenses para cuidar a los cataríes si ayer los bombardearon y los otros no hicieron nada? Absolutamente nada. ¿De qué sirve que en Qatar haya sistemas de defensa, Patriot, haya domos de hierro de las bases estadounidenses si no los activaron? Dejaron pasar a los israelíes. Si Qatar hubiese desplegado a su fuerza aérea, muy probablemente las bases estadounidenses las derriban. Ahora, se los dejo de tarea. Díganme qué piensan. Pero para mi gusto, Qatar no es Gaza. Qatar tiene la base aérea más grande de Estados Unidos en toda la región, precisamente la que quiso atacar Irán. Al-Udeid, ¿se acuerdan? Desde ahí es desde donde Estados Unidos lanza operaciones hacia Irak, hacia Siria, hacia Afganistán. No las lanza desde Israel, las lanza desde Al-Udeid. Es su base más grande. La base más grande de Medio Oriente, de Estados Unidos en Medio Oriente, no está en Israel, está en Qatar. Qatar además es uno de los países con más inversiones directas en territorio estadounidense. ¿Saben cuánto dinero tiene Qatar en Estados Unidos invertidos? Imagínense, 1.7 mil millones de dólares en infraestructura energética, en banca, en bienes raíces. Es un aliado poderosísimo de Estados Unidos. No parece, ¿verdad? A la hora de defenderlo no parece, porque ese aliado ayer fue bombardeado. Y ni la Casa Blanca ni la OTAN hicieron nada para evitarlo. Andaban muy preocupados porque hay un dron, mira, se salió, tíralo. Y la Unión Europea se juntó para eso, para proteger a Arabia Saudita, que supuestamente es su charolastra, que yo daría mi vida por ti. Bueno, pues ayer nos quedó claro, ¿no? ¿Qué dijeron en Riad? Y tienen razón, ¿eh? Arabia Saudita ya puso sus barbas a remojar. Porque, joder, ayer fue Qatar. Pero esto pone en riesgo a toda la seguridad del Golfo. Porque si Israel pudo atacar Qatar y las bases estadounidenses ni se metieron, entonces ¿para qué tenemos bases estadounidenses aquí? ¿Para qué los dejamos estar aquí si no nos defienden? ¿Qué impide que mañana lo hagan en Emiratos? O que se metan a Kuwait, o a la propia Arabia Saudita, o a cualquier otro aliado de Occidente, si estos ya no respetan aliados o enemigos. No respetan ni el lugar en donde está la base más grande de los Estados Unidos en Medio Oriente. Ya no se trata, amigos, solamente del conflicto en Palestina. Olvídense, esto ya tomó otra dimensión. Es una línea que ayer cruzó Israel y que ya no tiene vuelta atrás. Y lo más delicado de todo esto es que mientras esto pasaba, se discutía un alto al fuego que el mismo Donald Trump había promovido y que prácticamente ayer ya estaban las condiciones para que se terminara la guerra. Todo lo que había pedido Israel, que a través de Trump prácticamente estaba aceptado. Ese borrador de tregua lo envió a Estados Unidos. Fue revisado en esa delegación que estaba... Qatar ayer estaba a punto de meterse un golazo, ¿no? Porque ahí se iba a mediar el fin del conflicto en Palestina. Literalmente, nunca habíamos estado tan cerca de la paz como ayer antes de que cayeran esos bombazos.
Justo cuando iban a firmar, ¡pum!, todo voló en 1000 pedazos. ¿Coincidencia? Yo no lo creo, ¿eh? Qatar, de hecho, ya salió a decir que considera esto como un sabotaje directo de Israel al proceso de paz que ellos mismos pidieron. Y la consecuencia inmediata, pues es que Qatar ya no quiere tener nada que ver con esto, ¿eh? Hoy ya están hablando los medios cataríes de que Qatar debería de retirarse como mediador porque Israel simplemente no es serio. Si esto pasa, amigos, se va a cerrar el único canal real que existe para que el conflicto entre Palestina e Israel llegue a su fin. ¿Nos queda claro quién sabotea los conflictos de paz? Las mesas de paz en estos conflictos. Qué curioso, por cierto, que sea Occidente, que sea Israel quien saboteara esto ayer, quien sea la OTAN, quien se opone a las pláticas de paz entre Rusia y Ucrania, y que, por cierto, se abre la puerta a una guerra regional, ¿eh? Porque no nada más es el hecho de que ya no se vaya a alcanzar paz en Palestina, que está ya prácticamente devastada. La cosa es que ya viene una siguiente fase. Y aquí entra Arabia Saudita, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo Riad viene construyendo una posición muy, muy fuerte. Pero también se ha reservado cada vez más su derecho a actuar si las potencias occidentales fallan. No les confía de todo Arabia Saudita. Mientras vimos cómo el mismo presidente de los Estados Unidos ayer pues quedó en ridículo porque ¿de qué le sirvió a Qatar? Y ya le quedó claro, al Amir de Qatar, después de este ataque, que tenga la base estadounidense más grande de todo Medio Oriente si no lo defendió, pero no movieron ni un dedo por Qatar. Ayer salió a decir que lo lamentaba, que esperaba que esto se convirtiera precisamente en una oportunidad para avanzar hacia la paz. El típico discurso que nadie cree. Pero mientras eso pasaba, Netanyahu, el mismo que ordenó este ataque, salió a asegurarle que supuestamente le había dicho a Trump que su objetivo era eliminar a Hamás. Yo no creo que su objetivo haya sido eliminar a Hamás. Hamás sigue existiendo hoy. No hubo una disculpa. Déjense ustedes contra Qatar. Una disculpa contra Estados Unidos, porque puso en riesgo a su base militar más grande en Medio Oriente. Una disculpa contra Europa, porque atacó a su proveedor más grande de energía y gas en este momento. La cosa es que Qatar no va a quedarse solo en esta, ¿eh? Qatar ya está platicando hoy con Arabia Saudita. Ya están formando un bloque que seguramente va a incluir a Emiratos, a Omán, posiblemente Turquía, os diría yo muy seguramente Turquía, que no es santo de la devoción de Israel, y un bloque árabe, amigos, que sin necesidad de usar armas va a poner en jaque a Israel. Y se va a apartar cada vez más de Estados Unidos y Europa porque ayer al resto de Medio Oriente le quedó muy claro algo. Si un día Israel nos ataca, las bases estadounidenses que tenemos en nuestros territorios por las que deberíamos de sentirnos seguros no van a mover ni un dedo por nosotros. En una de esas, hasta se le unen a Israel, si queremos defendernos. ¿Qué van a hacer? Pues van a usar su poder diplomático y económico, pero en contra de Occidente. Lo primero natural sería, llégale con tu base. ¿Cómo para qué la quiero aquí? Si a la hora de los chingazos ni te metes. Imagínense esto, ¿eh? Estamos, ¿qué? Octubre, noviembre, diciembre. En 3 meses y cachito, se viene el invierno más crudo en Europa. Es cuando empieza a bajar la temperatura, ¿no? Bajo cero. Y de pronto, los países que le dan gas natural, que exportan a todo el planeta, que ahora Europa ya no tiene el gas ruso, y lo que llega de Qatar y Arabia Saudita en su mayoría, o de Estados Unidos, pues deciden cerrarle la llave a Europa. No se preocupen, el gas que no le venda a Qatar y Arabia Saudita a Europa se lo va a vender a los BRICS. Ahí están metidos. Ni un barco más, ni un metro cúbico de GNL rumbo a Alemania, ni un metro cúbico a Francia, nada para Italia. Y no lo van a hacer por capricho. Esa va a ser una represalia directa si ellos quieren. No necesitan disparar una bala. ¿Por qué? Pues porque Occidente decidió otra vez ponerse del lado equivocado
historia, del lado de un Estado terrorista y genocida como es Israel, que no solo masacra civiles palestinos, sino que ahora también ataca a sus propios aliados del Golfo, que está poniendo en riesgo no nada más la estabilidad de Medio Oriente. Israel está poniendo en riesgo a los aliados más poderosos de Europa y de Occidente. Y esta vez, apoyar a Israel no va a ser solamente apoyar la guerra. Para Occidente, apoyar a Israel va a significar darle la espalda al petróleo y al dinero. Eso no les va a gustar. Porque nada más Qatar es el tercer exportador mundial de gas natural, después de Estados Unidos y Rusia. Por cierto, sería interesante saber si acaso Estados Unidos quiere sacar a Qatar de la ecuación europea, para que Qatar no le venda gas a Europa y todo se lo compra a Estados Unidos. No lo descartaría yo, porque a mí me parece que no hay otra lógica en esto. Y no nada más es Qatar, digo, Arabia Saudita ni se diga. Es el corazón del petróleo global, el que mueve a la OPEP. ¿Qué sería de la OPEP sin Arabia Saudita? La OPEP Arabia Saudita es el que pone y quita los precios con una llamada, levanta el teléfono. Es más poderoso que Estados Unidos cuando se trata de fijar precios del petróleo. Controla prácticamente a la OPEP. Bueno, ellos son los artífices del petrodólar. Es lo que realmente ha sustentado al sistema financiero occidental, comprando deuda, invirtiendo en bancos, en defensa, en tecnología. Si juntamos a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos, entre ellos dos solos, sostienen prácticamente, son la base, son los pilares de la arquitectura energética que alimenta al mundo occidental. Y esa arquitectura depende de una sola cosa, la confianza, de que hay un acuerdo de protección mutua. Yo protejo tu economía, tú proteges mis espaldas militares. Y ayer ese acuerdo se rompió, y se rompió en Doha. Y Estados Unidos no solo no lo condenó, lo justificó con esas frasecitas que vimos como fue desafortunado, lamentamos el lugar del ataque, pero el fin justifica los medios. Fue una justificación maquillada, Ayer se acabó todo. Porque si hoy Qatar y Arabia Saudita deciden que ya no vale la pena sostener ese sistema, que ellos dan más de lo que reciben a cambio en términos de seguridad, porque ese era el acuerdo. Como por qué estos países aceptaron el sistema del petrodólar fácil, cúbreme las espaldas. Y yo cubro tu sistema financiero con todo mi petróleo. Pues cuando se trató de cubrirle las espaldas ayer, se desapareció. Y lo único que tienen que hacer desde hoy nada más es algo muy sencillo. Dejar de venderle energía a quien no los respeta. O peor aún, a quien los traicionó. Imagínense a estos dos vendiendo exclusivamente en yuanes, o en rublos, o en la moneda de los BRICS. Y eso, amigos, sería un terremoto económico global. Miren, piénsenlo así, que ya lo hemos explicado además muchísimo aquí, ¿no? El petrodólar, que es una ficción que sostiene el dominio del dólar desde los años 70. Ya hemos hablado mucho de esa historia, ¿no? El acuerdo era, nosotros les vendemos petróleo, ustedes nos protegen, nos respetan y mantienen nuestra seguridad. Bueno, ese acuerdo ayer se acabó. Israel cruzó esa línea sagrada para Estados Unidos, para el dólar. Y Estados Unidos se volteó para otro lado. Los traicionó. Ahora díganme, ¿qué obligación tienen entonces los países del Golfo de seguir apuntalando el dólar? O ya no tienen ninguna obligación. Y aquí entra China con los brazos abiertos, por supuesto. Beijing hoy amaneció contentísimo. Ayer vimos a China salir a decir, condenamos enérgicamente al Estado de Israel por estas acciones que violan la soberanía de Qatar. Pobrecito Qatar, ¿cómo te ayudo, mi amor? Por supuesto. Beijing lleva más de una década diciéndole, te van a traicionar. Ellos no te van a proteger.
el que te voy a proteger es yo. Claro, pues también cada quien cuida sus intereses. Él no te merece. Conmigo estarías mejor y olerías a Chanel. De hecho, es lo que vimos que pasó con Irán. Es lo que vimos que está pasando también con Rusia. China está metido hasta el fondo en proyectos de infraestructura enormes en Arabia Saudita, en Qatar. Está invirtiendo en refinerías, en puertos. Lo único que le faltaba ayer a China era una excusa geopolítica. Y aquí está. La oportunidad de oro que tanto esperaban. Y Rusia también, ¿eh? Porque el Kremlin entiende perfectamente cómo se juega el ajedrez energético. Desde que estalló lo de Ucrania, pues Europa dejó de comprarles gas. ¿Y qué pasó? Pues corrieron a buscar de desesperados proveedores alternos. ¿Y en dónde los encontraron? Qatar. ¿Cómo sustituyeron parte del gas ruso? Parte porque no todo. Qatar, Argelia, Noruega y Estados Unidos. Y aún así no se completaban y el resto lo llenan con la India, que compra petróleo ruso, lo refina y se lo vende, y gas también, y se lo vende a Europa. Y le ponen una etiqueta de la India. La cosa es que ninguno de estos reemplazos funciona si no los respalda el Golfo. Si Qatar se baja del barco, Europa colapsa. Si Arabia Saudita, miren, tan fácil como esto, que salga Arabia Saudita a decir, no necesita disparar nada, ¿eh? No crean ustedes que la brutal respuesta con la que amenazan a Israel es darles bombazos. Ellos tienen algo más poderoso que las bombas. Muy fácil. Arabia Saudita sale y dice que recorta la producción petrolera. O se niega a subirla cuando hay escasez. Tan sencillo como eso. Y a ver, oblígalos. Ahora sí que como dice el meme, oblígame, perro. Y los que ganan, pues ¿quiénes son? Los que han estado ahí esperando pacientemente al margen, frotándose las manos. Rusia y China. No solamente en el tablero energético. Es inversión. Esto le va a pegar a la banca. Le va a pagar, por supuesto, a la base que sostiene al dólar. Arabia Saudita tiene el fondo soberano más grande de todo el planeta Tierra. El Public Investment Fund. Googleenlo si no me creen. Son cientos de miles de millones de dólares en activos occidentales. Todo lo que se imaginen, miren. Hasta las cosas más ridículas. Ahí tiene Qatar y Arabia Saudita las manos metidas. Uber, Disney, Boeing, no el juguito, Boeing los aviones, Citigroup, Banamex en México, pero es la cadena Citigroup, ¿no? Blackstone, por ejemplo. Qatar no se queda atrás. Qatar tiene propiedades en Londres, tiene inversiones en París, Nueva York, son dueños hasta de los equipos, como el PSG, por ejemplo. Tienen equipos de fútbol, equipos de básquetbol. Tienen tanto dinero que colocan en todas las bolsas del mundo. Y si deciden desinvertir y recoger la cuerda, nada más con que cambien de portafolio financiero y lo pongan en Asia. Si reorientan su capital, Occidente va a temblar, mucho más allá del gas. Sería un resquebrajamiento estructural. Y claro, esto no necesita ni decir que es una represalia, con que digan que son decisiones técnicas, que están haciendo una revisión de políticas internas, que se les chingó la rodilla, que por eso ya no van a jugar sus estrellas favoritas de las inversiones de sus principales equipos de fútbol, que están diversificando aliados, que van a recortar la producción petrolera porque así les conviene, porque no jalan los fierros de la refinería, cualquier excusa. Pero el mensaje va a ser, se acabó la era del vasallaje. No necesitan bombardear. Así de poderosos son, Qatar y Arabia Saudita no se meten en chismes. Poco hemos hablado de ellos en el ambiente geopolítico. Pero les pueden dar en donde más les va a doler. Y ahora ahí tienen enfrente a un nuevo eje de poder, un nuevo orden multipolar, que les está diciendo, vente para acá. Que Qatar
puede cerrarle la puerta a Europa en pleno invierno, que Arabia Saudita puede cortar producción, puede disparar los precios del petróleo justo cuando Alemania necesita más que nunca de cada barril. Y puede decir, se acabó. Se acabó tu pendejo. Que digan si van a seguir avalando masacres y bombardeos, si no van a poner sanciones. Y eso va a ser histórico, ¿eh? Porque lo que está en juego, repito, ni siquiera hemos hablado ya de Gaza. Estamos hablando de algo tan sencillo, pero complejo. Que si el Golfo decide patear el tablero, no hay salvavidas, ¿eh? Ni para Israel, ni para Estados Unidos, ni para Europa. Así de fácil. Muchas gracias, por cierto, a nuestros amigos que están conectados con nosotros en el chat. Una disculpa, nos conectamos tarde, además traigo que voy a tomar agua. Están poniendo epoxi en la cochera y ya casi terminan de todos estos movimientos, pero el olor es un poco fuertecito aquí. Dice Víctor, muy buena tu disertación, Dios existe, le llegó la hora a los malos. Gracias, señor licenciado Víctor y familia, dice Germán Ortiz. Saludos y un abrazo desde Colombia. Un abrazo hasta la bellísima Colombia. Saludos a todos. María Villar dice, ahí se les vio la oportunidad, la voluntad de hacer la paz a pesar de haber aniquilado a Hamás. Es un gesto de humildad, si se puede llamar así, dice. Obed Morales dice, ¿qué piensas de que la presidencia del Perú dijo que Claudia no es persona grata en su país? Pues sí, es un problema, ¿no? Lo mismo con Ecuador, ¿no? Las relaciones diplomáticas no son las mejores en estos momentos con Perú, Ecuador y la Argentina. Yo creo que va a haber un reacomodo de fuerzas en la Argentina muy pronto. Bueno, ya vimos el primero, ¿no? En Buenos Aires. Y lo que viene va a estar bueno, ¿eh? Se los dije yo hace poquito más de un año. Y hasta me acuerdo que dije, voy a poner esto aquí en un pin y lo voy a sacar cuando caiga Milei. Y cuando caiga va a ser durísimo. De Cusco, Perú, Papino, eres ejemplo de la lucha, quedarás inmortalizado en la historia porque nosotros venceremos, dice Eternal Epic. Gracias por tu comentario. Todo es culpa de Trump, dice Pinturas. Bueno, no me parece que él haya ordenado esto, ni siquiera puede pararlo. Gracias por informarnos, dice Edgar, y gracias a todos los que están aquí conectados, hasta la bellísima Valencia, a todos mis amigos que nos siguen aquí, y nos vemos en el siguiente en vivo.